Ladies and gentlemen, please welcome Marlon Wayans. Yeah. Yeah. Don't look like money, boy, bro. You look like money. Yeah. ¿Qué? Oye, no me mires. No me voy a poner así. Retrosad. Hijo. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Respáldalo. No te tengo miedo. Al parecer, los hermanos Wayans han sido una presencia constante en la televisión y el cine durante décadas, pero últimamente han sido menos visibles. ¿Qué ha pasado? Se rumorea que los hermanos Wayans han sido condenados al ostracismo por Hollywood tras posibles conflictos con su trabajo. Según personas con información privilegiada, los hermanos Wayans han estado en crisis y ya no los contratan. ¿Qué hay de cierto en estos rumores? Descúbrelo en este video. En primer lugar, se han propuesto varias teorías para explicar la repentina marcha de los hermanos Wayans, que van desde que Hollywood los haya pasado por alto en favor de talentos más nuevos y comercializables, hasta la idea de que sus programas perdieron audiencia y ya no se consideraban rentables. Si bien estas ideas pueden tener algo de mérito, un evento en particular en el set de Saturday Night Live, SNL, parece haber marcado el punto de inflexión en la trayectoria profesional de los hermanos Wayans, lo que llevó a su eventual retiro de la industria. Los hermanos Wayans, Keenen Ivory, Damon, Marlon, Sean y, más tarde, su hermano menor, Damien, aparecieron en la escena a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990 y rápidamente se hicieron un nombre en la comedia. Tenían un estilo único y poco convencional, que combinaba el humor slapstick con un agudo comentario social que resonó en una amplia audiencia. Keenen Ivory Wayans se hizo conocido por primera vez como el creador y presentador del exitoso programa de comedia de sketches que revolucionó la forma en que se retrataba la cultura afroamericana en la televisión convencional. El programa presentó al mundo a estrellas como Jim Carrey, Jamie Foxx y Jennifer Lopez, y ayudó a allanar el camino para una representación más diversa en Hollywood. Después de In Living Color, los hermanos Wayans parecían estar preparados para un éxito aún mayor. Damon Wayans lanzó su propia comedia, My Wife and Kids, que se convirtió en un éxito y se mantuvo en cartel durante 5 temporadas. Marlon y Sean Wayans trabajaron juntos en una serie de comedias exitosas, entre ellas White Chicks y Scary Movie. Esta última se convirtió en una franquicia muy rentable. A pesar de su fuerte presencia en la pantalla grande y la televisión, hubo signos tempranos de tensión dentro de la industria. Al igual que muchas figuras exitosas de Hollywood, los hermanos Wayans finalmente comenzaron a enfrentar desafíos. Algunos sostienen que Hollywood comenzó a pasar por alto su voz cómica única en favor de estrellas más convencionales y del mercado masivo. En el panorama competitivo de la industria del entretenimiento, a menudo hay una preferencia cambiante por lo nuevo y lo moderno. Los Wayans, a pesar de su éxito, no encajaban en el molde de las estrellas en ascenso que Hollywood buscaba promover en ese momento. Algunos han especulado que el enfoque humorístico de los Wayans, que a veces se basaba en temas atrevidos y controvertidos, los hizo menos atractivos para ciertos productores y ejecutivos que preferían un contenido menos arriesgado y más comercializable. Otra teoría postula que los programas y películas de los hermanos Wayans comenzaron a perder su atractivo inicial, y que la audiencia y las ventas de taquilla disminuyeron con el tiempo. Aunque Scary Movie tuvo un éxito innegable, sus secuelas no lograron captar la misma magia, y el humor de White Chicks y otras películas solía ser polarizador. Durante un tiempo, el humor de los Wayans fue el tema de conversación en Hollywood, pero los gustos cambian, y su estilo de comedia atrevida e irreverente pareció perder popularidad en un ambiente de entretenimiento cada vez más políticamente correcto y cauteloso. Sin embargo, la causa más especulada de la salida de los Wayans de Hollywood parece ser un incidente que ocurrió en el set de Saturday Night Live. Los detalles de este incidente han sido susurrados durante años, y aunque muchos de los detalles siguen envueltos en misterio, el núcleo de la historia involucra a uno de los hermanos de los Wayans en una acalorada discusión con varios productores poderosos de Hollywood. Según los informes que circulan en los círculos de Hollywood, el altercado ocurrió durante un sketch ahora infame en SNL,
que se suponía que era una versión cómica de Hollywood, y su trato a los actores y artistas afroamericanos. En el sketch, el hermano de los Wayans supuestamente llevó las cosas demasiado lejos, apuntando a figuras de alto perfil de la industria de una manera que se consideró altamente inapropiada. La tensión en el set era palpable, ya que varios productores, según se informa, sintieron que el sketch era demasiado directo y crítico con su influencia en Hollywood. La voluntad de los Wayans de ir más allá y hacer declaraciones atrevidas y confrontativas siempre había sido parte de su atractivo. Pero en este caso, parece que cruzaron una línea que algunos actores poderosos de la industria no estaban dispuestos a tolerar. Los rumores sugieren que las consecuencias de este incidente fueron rápidas y severas, y algunos productores y directores de estudios prometieron excluir a los hermanos Wayans de futuras oportunidades. Este acto de desafío, intencional o no, pareció señalar el fin del tiempo de los Wayans en el Hollywood convencional. Damon Wayans, el cuarto miembro de la familia Wayans, se destacó como uno de los más versátiles y talentosos del grupo. Con su agudo sentido del humor, sus impecables dotes interpretativas y su innegable encanto, Damon era considerado una estrella en ascenso. También era conocido por su notable trabajo como comediante, lo que ayudó a consolidar su reputación en la industria del entretenimiento. En los años 90, Damon era considerado un actor con el talento y la apariencia para llegar lejos, y estaba destinado a ser una de las mayores estrellas de la década. Su encanto, su agudo ingenio y su capacidad para encarnar una variedad de papeles cómicos lo convirtieron en un favorito en la televisión y en el cine. Los hermanos Wayans realmente tenían las riendas del entretenimiento negro en los años 90. Su trabajo tuvo un impacto significativo en los hogares negros, especialmente con programas como In Living Color, que no solo exhibieron su genio cómico, sino que también derribaron barreras en términos de representación de los afroamericanos en la comedia y la televisión. Las películas de los Wayans, como Don't Be a Menace to South Central, While Drinking Your Juice in the Hood y White Chicks, se convirtieron en icónicas y consolidaron su lugar en la cultura pop. No es una exageración decir que su influencia durante esta época fue casi inigualable. Pero tan rápido como habían saltado a la fama, los hermanos Wayans parecieron desaparecer de la vista del público, dejando a muchos de sus fans preguntándose qué había pasado con la talentosa familia que había capturado sus corazones. Muchos especularon que la repentina salida de los hermanos del centro de atención estaba vinculada a un único y fatídico evento que sucedió en el set de Saturday Night Live, SNL, un programa que había sido conocido por lanzar las carreras de algunos de los mejores comediantes de la historia. Damon Wayans, que ya se había establecido como un comediante destacado, fue contratado durante la 11ª temporada de SNL después de que Eddie Murphy se fuera. Los fans estaban entusiasmados con la posibilidad de que Damon asumiera el papel icónico que alguna vez tuvo Murphy, pero hubo complicaciones inmediatas. Si bien Eddie Murphy era una leyenda en el mundo de la comedia, la expectativa de que Damon pudiera reemplazarlo era casi imposible. Damon fue contratado, pero el productor Lorne Michaels, conocido por su enfoque cuidadoso y a veces protector del talento, no lo arrojó al agua de inmediato. En cambio, le dio a Damon un tiempo limitado en pantalla, presumiblemente para evitar comparaciones con Murphy, cuya brillantez cómica había sido fundamental para el éxito del programa. Sin embargo, Damon no estuvo de acuerdo con el enfoque de Michaels, y esta tensión quedó clara en una entrevista de 2015 en The Breakfast Club. Damon reveló que no quería que lo protegieran de las comparaciones con Eddie Murphy. Dijo que Lorne Michaels estaba intentando, según él, protegerme de que me compararan con Eddie Murphy. Y yo le dije, mira, me das el balón o me dejas ir. Me despides del equipo. Damon estaba frustrado por las pocas oportunidades que se le brindaban y sentía que no se le permitía mostrar todo su potencial en el programa. Esta insatisfacción con la forma en que lo trataban eventualmente lo llevaría a alejarse de SNL. En su libro Homie Don't Play That, la historia de In Living Color y la revolución de la comedia negra, David Peisner ofreció información adicional sobre la mentalidad de Damon durante este tiempo. Según Peisner, Eddie Murphy le había dado a Damon un consejo crucial antes de su debut en SNL. No te integres al elenco. Si quieres destacar, escribe tus propios sketches. Incluso si solo haces un sketch, asegúrate de que se centre en ti.
De lo contrario, te dejarás llevar y te convertirás en Garrett Morris. El consejo de Eddie Murphy se basaba en su propia experiencia en SNL, donde había creado sus propios sketches que se centraban en su voz cómica única. Los esfuerzos de Damon por hacer realidad sus ideas fueron rechazados una y otra vez. Cada semana, presentaba nuevas ideas para sketches, pero las rechazaban sin explicación alguna. La frustración era palpable y se agravó con su creciente sensación de sentirse marginado, relegado a papeles menores, a veces sin diálogo alguno. La falta de reconocimiento de su talento afectó profundamente a Damon. Recordó que lo eligieron para una escena en la que le pidieron que se pusiera de pie sosteniendo una lanza sin diálogos, sin un desarrollo real del personaje, solo como accesorio. Esta situación absurda puso de relieve la falta de respeto que sintió por parte de los productores. En una entrevista de 2015 en The Breakfast Club, Damon compartió su frustración. Me hicieron aparecer en escenas en las que simplemente sostenía una lanza. Yo pensaba, no voy a hacer eso. Mi madre va a ver el programa. ¿No hay líneas? Solo sostiene la lanza en una tanga. Yo pienso, no puedo hacer esto. Dije que debían contratar a alguien más para esto. Y me respondieron que no era un jugador de equipo. Les dije que no era un esclavo. La ira de Damon siguió aumentando a medida que los productores seguían limitando sus oportunidades. Su negativa a aceptar estos papeles degradantes solo avivó la tensión entre él y la jerarquía del programa. A pesar de su frustración, siguió comprometido con su oficio, creyendo que podría contribuir mucho más al programa si se le daba la oportunidad. Sin embargo, la situación se volvió cada vez más insostenible. Los índices de audiencia de SNL también estaban cayendo, lo que añadió presión a los productores para producir éxitos y rejuvenecer el programa. Esta presión alcanzó su punto máximo durante los ensayos de un sketch titulado Mr. Monopoly, una parodia del popular programa de televisión Miami Vice. Damon fue elegido para interpretar a un agente de policía y los productores le dieron un traje que supuestamente debía coincidir con el icónico look de Crockett y Tubbs, los protagonistas de Miami Vice. Sin embargo, el look de Damon no fue del agrado de los productores. Lorne Michaels, el productor ejecutivo del programa, fue particularmente crítico con el traje y le dijo a Damon, «Pareces un proxeneta con ese traje. Quiero que lo cambies por un uniforme de policía». Para Damon, esto fue la gota que colmó el vaso. Su resentimiento había ido creciendo durante semanas y decidió que no lo iba a soportar más. No podía soportar que lo reprimieran, controlaran y degradaran por más tiempo. Lo que sucedió después sorprendió al equipo de SNL. Durante la transmisión en vivo del programa, Damon decidió sabotear el sketch. En lugar de interpretar a su personaje tal como estaba escrito, se salió completamente del guión y convirtió su interpretación en un estereotipo exagerado y afeminado. Su interpretación no solo fue poco convencional, sino que fue deliberadamente disruptiva. La actuación fue torpe, el humor no fue del todo bueno y el público quedó sumido en un silencio incómodo. Los productores, que habían estado bajo una presión cada vez mayor para salvar los índices de audiencia del programa, despidieron inmediatamente a Damon después de la actuación. Para Damon, no fue una sorpresa. De hecho, más tarde admitió que había saboteado deliberadamente la actuación porque sabía que lo despedirían. Estaba tan desilusionado con el trato que estaba recibiendo que vio que el hecho de que lo expulsaran del programa era la única manera de tomar el control de su situación. En sus memorias, Damon reflexionó sobre ese momento y reconoció que había creado el caos deliberadamente. La maniobra fue, en cierto sentido, su manera de recuperar su autonomía y rechazar la forma en que lo habían tratado en el programa. No quería seguir formando parte de ese sistema, confesó más tarde. Si no me iban a dar el respeto que merecía, entonces me aseguraría de que supieran lo que sentía al respecto. A principios de los años 90, Damon Wayans formó parte de un momento revolucionario en la televisión con el innovador programa de comedia de sketches in Living Color. El programa, creado y producido por el hermano mayor de Damon, Keenen Ivory Wayans, fue un éxito instantáneo que resonó profundamente en el público, particularmente en la comunidad negra. In Living Color fue un hito cultural, un programa que no solo entretuvo, sino que también proporcionó una plataforma para las voces negras de una manera que rara vez se había visto antes en la televisión. Fue un programa producido por creadores negros,
con artistas predominantemente negros y que contaba historias que reflejaban la vida cotidiana y las luchas de la experiencia afroamericana. Desde el principio, In Living Color fue más que un simple programa de comedia. Se convirtió en un movimiento, el elenco, que incluía no solo a Damon, sino también a artistas talentosos como Jim Carrey. David Alan Grier y Jamie Foxx mostró una diversidad de voces y perspectivas negras que había faltado mucho en la televisión convencional. El contenido del programa variaba desde el humor slapstick hasta los agudos comentarios sociales y su disposición a abordar cuestiones de raza, clase e identidad tocó la fibra sensible de una amplia audiencia. Para muchos espectadores, especialmente en la comunidad negra, In Living Color era una referencia cultural, un programa que hablaba directamente a ellos, a sus experiencias y a su singular sentido del humor. Finalmente, parecía que había un programa que no era solo para negros, sino hecho por negros, y eso era algo que muchos habían estado esperando. El papel de Damon en el programa, junto a Kenan, le permitió prosperar. Pudo mostrar su brillantez cómica, interpretando una variedad de personajes memorables y aportando su distintiva voz a los sketches. Esta era la oportunidad que Damon había estado ansiando, una plataforma donde realmente pudiera brillar, aprovechar su considerable talento y desarrollarse como artista. El programa se convirtió en un fenómeno de la cultura pop en los años 90, consolidando el lugar de Damon como estrella cómica. La influencia del elenco se extendió más allá de la televisión. In Living Color generó frases populares, personajes memorables e incluso impulsó la carrera de una joven Jennifer Lopez, que se convirtió en una bailarina destacada en el programa. Para la comunidad negra, In Living Color era más que solo entretenimiento. Fue un reflejo de sus vidas. El programa exploró todo, desde los estereotipos raciales hasta el orgullo negro, y tuvo un profundo eco en una generación de espectadores que durante mucho tiempo se habían sentido subrepresentados en los medios tradicionales. El sentido de pertenencia que el público negro sentía hacia el programa era palpable. Este era su programa, una plataforma para sus voces, sus luchas y su humor. Y durante un tiempo, parecía que In Living Color iba a ser un elemento permanente de la televisión estadounidense. Una presencia querida y necesaria que seguiría representando a la cultura negra en los años venideros. Sin embargo, la alegría y el éxito del programa duraron poco. En una decisión que sorprendió y enfureció a los hermanos Wayans y al público negro de todo el país, In Living Color fue retirada abruptamente del aire. El catalizador de esta salida repentina fue una decisión tomada por Fox Broadcasting, la cadena que había estado transmitiendo el programa. La cadena optó por emitir repeticiones del programa en lugar de producir nuevos episodios, lo que en la práctica puso la serie en pausa. Pero fue el motivo de esta decisión lo que reveló una verdad mucho más oscura. Los ejecutivos de Fox, conscientes de que la cadena había firmado un acuerdo contractual con los hermanos Wayans, que finalmente les otorgaría la propiedad del programa, reconocieron que se acercaba el final del trato. Con la propiedad de In Living Color a punto de volver a manos de los Wayans, Fox tomó la decisión estratégica de emitir repeticiones en lugar de producir contenido nuevo. El objetivo de esta decisión era claro. Con la emisión de repeticiones, Fox esperaba cansar a la audiencia del programa y reducir los índices de audiencia. La idea era que los espectadores se cansaran de ver los mismos episodios una y otra vez, lo que provocaría una caída de la popularidad del programa y facilitaría a la cadena justificar el cierre del mismo. Fue una decisión comercial calculada diseñada para erosionar el impulso del programa y perjudicar su futuro. En esencia, Fox estaba intentando disminuir el valor del programa justo cuando los Wayans estaban a punto de recuperar el control. La cancelación repentina de In Living Color no fue solo una decisión comercial. Fue un ataque calculado contra los creadores del programa y la esencia misma de lo que representaba, una plataforma para las voces negras en los medios tradicionales. Como si la decisión de emitir repeticiones en lugar de nuevos episodios no fuera un golpe suficientemente significativo para Damon y Kenan Wayans. Los ejecutivos de Fox intensificaron la situación difundiendo rumores perjudiciales para socavar aún más la reputación de los hermanos. Estos rumores no solo buscaban empañar la imagen profesional de los Wayans, sino también desviar la culpa de la agenda corporativa de la cadena. Lo que siguió fue una batalla de egos.
política corporativa e integridad creativa que finalmente conduciría a la dramática salida de Keenan del programa. El rumor más dañino difundido por los ejecutivos de Fox fue que Keenan había reaccionado con extrema ira al ser informado de la decisión de emitir repeticiones. Pintaron una imagen de él gritándole a los miembros del personal y causando una escena, retratándolo como una figura poco profesional incapaz de controlar sus emociones. El objetivo de la cadena era claro: empañar la credibilidad de Keenan y desviar la atención de las prácticas comerciales deshonestas de la cadena hacia sus supuestos berrinches. Sin embargo, Keenan negó rotundamente estas acusaciones. En un esfuerzo por dejar las cosas claras, se defendió con vehemencia diciendo: «Nunca he gritado en mi vida. Soy demasiado joven para sufrir un derrame cerebral». La idea de que perdiera el control de una forma tan dramática era absurda para Keenan, y le parecía insultante y frustrante que la cadena difundiera rumores tan infundados para desviar la atención de su propia mala gestión de la situación. Los rumores no terminaron ahí. Los ejecutivos también afirmaron que Keenan les había ocultado uno de los nuevos episodios de In Living Color en un intento de sabotear los planes de la cadena. Sugirieron que había retenido deliberadamente el episodio para evitar que se emitiera, lo que obligaría a Fox a depender de las repeticiones. Esta historia fue tan inventada como la anterior, pero alimentó la narrativa de que Keenan estaba siendo difícil y poco cooperativo. Según Gold, el representante de Keenan, había algo de verdad en la idea de que Keenan había conservado la cinta durante un breve período, unas 2 horas, después de que se hubiera tomado la decisión de emitir repeticiones. Sin embargo, este acto de retener el episodio no fue por malicia ni por un deseo de arruinar el programa. En cambio, fue un gesto simbólico de desafío, una forma de resistencia creativa contra la decisión de la cadena. Gold admitió que fue una batalla de tonterías, reconociendo que, si bien Keenan había conservado la cinta durante un breve período, la intención no era sabotear el programa, sino hacer una declaración sobre el control creativo. Keenan, a su manera, estaba indicando a la cadena que no tenían derecho a pisotear la integridad creativa del programa. Para Keenan, el conflicto no era solo sobre negocios o audiencia. Fue una cuestión de principios. Había trabajado incansablemente para convertir el color en algo significativo, algo que pudiera marcar una diferencia en la representación de la cultura negra en la televisión. El programa era más que un simple trabajo para él. Era una plataforma para el talento negro, un espacio donde él y su familia podían contribuir a un movimiento cultural más amplio. Al socavar el éxito del programa, Fox estaba socavando su visión, y Keenan sintió una inmensa responsabilidad de proteger esa visión a toda costa. Sin embargo, a medida que continuaban los días de posturas y luchas, quedó claro que la situación era insostenible. La cadena había tomado su decisión y Keenan se dio cuenta de que, por mucho que luchara, era poco probable que ganara esta batalla. Al final, Keenan tomó la difícil decisión de abandonar el programa. «Fue absolutamente lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida», admitió más tarde. Pero tenía que hacerlo. No podía aprobar lo que hicieron ni cómo lo hicieron. Nadie quería que me fuera, pero no podía continuar con la conciencia tranquila. No podía darles un espectáculo de cierta calidad y que ellos no me devolvieran esa calidad. La decisión de irme fue dolorosa, no solo para Keenan, sino para todo el elenco y el equipo. El espectáculo había sido un gran éxito y dejarlo significaba dejar atrás algo en lo que había puesto todo su corazón y alma. Pero en la mente de Keenan, la traición corporativa era demasiado para soportar. Su compromiso con la integridad creativa y el respeto por su equipo finalmente superaron cualquier consideración financiera o profesional. La salida de Keenan Ivory Wayans en Living Color marcó un momento crucial tanto en su carrera como en el legado del programa. Las razones detrás de la salida de Keenan tenían su raíz en una batalla por el control creativo, pero desencadenó una serie de eventos que afectarían profundamente a sus hermanos y sus carreras. Marlon y Damon, quienes también eran parte integral del programa, pero no tenían un contrato formal con Fox, siguieron a Keenan en una audaz muestra de solidaridad familiar. No se trató de una simple decisión empresarial, sino de una declaración de valores, de compromiso con la integridad creativa y de lealtad mutua. Su marcha fue una señal para Fox de que la familia Wayans no se dejaría manipular fácilmente,
ni siquiera ante enormes riesgos profesionales y personales. Tras la salida de los hermanos Wyan, In Living Color empezó a perder la esencia que lo había convertido en un fenómeno cultural. El programa, que en un principio había sido una poderosa plataforma para la comedia y las voces negras, empezó a adoptar un tono notablemente diferente. Sin los hermanos Wyan al mando, el programa empezó a alejarse de sus raíces. Los productores, que carecían de la perspectiva única que aportaban los Wyan, tuvieron dificultades para crear sketches que tuvieran eco en la comunidad negra. A medida que el programa fue pasando a una sensibilidad más convencional, dominada por los blancos, rápidamente se hizo evidente que faltaba algo esencial: el tono agudo, la especificidad cultural y la autenticidad que alguna vez hicieron del programa un gran éxito parecieron desvanecerse, reemplazados por un contenido que parecía estar fuera de contacto con la audiencia a la que inicialmente estaba dirigido. Keenan se sintió profundamente ofendido por este cambio. Lo consideró una traición, no solo al programa, sino a la comunidad negra en general que lo había adoptado. Siempre fue una comedia desde un punto de vista afroamericano, dijo Keenan, reflexionando sobre el propósito original del programa. Pero ahora todos los consultores son blancos. Hay una delgada línea entre el humor afroamericano y burlarse de los afroamericanos. Para Keenan, la decisión de reemplazar a los Wyan por consultores blancos no fue solo un desacuerdo profesional. Fue una afrenta a los cimientos mismos del programa. Los consultores, que no entendían la cultura negra ni sus experiencias vividas, no pudieron crear una comedia que tuviera eco en la audiencia que había hecho de In Living Color un éxito. El fracaso de Fox a la hora de incorporar voces diversas para reemplazar a los hermanos Wyan fue, para Keenan, no solo ofensivo para el programa, sino también para un gran segmento de la población. La decisión de excluir a los creadores y las perspectivas negras del proceso creativo se sintió como una eliminación de la cultura y la voz que habían hecho que In Living Color fuera revolucionario. Cuando el programa se tambaleó sin los hermanos Wyan, comenzaron a buscar nuevas oportunidades para hacer realidad su visión creativa. No permitieron que el revés los definiera. En cambio, buscaron nuevos proyectos que les permitieran seguir teniendo un impacto. El primero de estos proyectos fue Scary Movie, una película de terror y comedia que resultaría ser un gran éxito y marcaría el regreso triunfal de los hermanos Wyan a la fama. Scary Movie era una película de género de comedia que parodiaba varios tropos cinematográficos, en particular de los géneros de terror, slasher y misterio. La película fue escrita por Marlon y Sean Wayans, con Keenan como director. Fue un cambio audaz respecto del tipo de comedia con conciencia social que había definido a In Living Color, pero aún conservaba el humor característico de los Wyan, irreverent, intrépido y completamente entretenido. Los hermanos parodiaron hábilmente películas populares como Scream, Sé lo que hicisteis el último verano y Sexto Sentido, a la vez que añadieron su propia marca de comedia física y un ingenio agudo. La película era a la vez una parodia de los clichés de Hollywood y un comentario lúdico sobre la cultura pop. Dos cosas que los Wyan habían dominado con el paso de los años. Estrenada con un presupuesto relativamente modesto de $19 millones, Scary Movie superó todas las expectativas y se convirtió en un éxito de taquilla sorprendente. Recaudó la asombrosa suma de $278 millones en todo el mundo, superando con creces sus costos de producción y consolidando a los Wyan como actores importantes en Hollywood. La segunda entrega, Scary Movie 2, si bien fue rentable, no repitió el éxito masivo de su predecesora, a pesar de un sólido desempeño en taquilla, recaudando $141 millones con un presupuesto de $41 millones. No logró generar el mismo nivel de entusiasmo ni de elogios de la crítica. Esto marcó el comienzo de un cambio notable en la trayectoria de Wyan en Hollywood, que dejaría a muchos fanáticos preguntándose sobre las verdaderas razones detrás del declive de la franquicia. La película Scary Movie 2 recibió una serie de críticas negativas, que la criticaron por su humor crudo y su falta de originalidad. La CNN, en particular, la descartó como un sketch de vaudeville dirigido al mínimo común denominador. La crítica señaló que, si bien podría atraer a un público que busque entretenimiento simple y vulgar, la película carecía de la profundidad y el ingenio de su predecesora. Esto no es una película,
Es un sketch de vaudeville dirigido al mínimo común denominador, afirmaba la reseña. Además, señalaba que gran parte del mejor material ya había sido revelado en el tráiler de la película, lo que hacía que la experiencia general fuera menos gratificante para los espectadores. Las críticas fueron duras, pero no del todo sorprendentes, ya que reflejaban el problema más amplio de la renuencia de Hollywood a adoptar plenamente el estilo cómico de los Wayans. Las críticas y el éxito comercial, aunque no fueron desastrosos, fueron una clara indicación de que la percepción que Hollywood tenía de los hermanos Wayans había comenzado a cambiar. Muchos en la industria parecían descontentos con el éxito de la primera entrega de Scary Movie, ya que había sido un gran éxito producido fuera del sistema tradicional de Hollywood. La capacidad de los Wayans para hacer una película enorme con un presupuesto modesto y su audaz enfoque de la comedia no sentaron bien a los poderes más establecidos de la industria. Como resultado, su siguiente trabajo no recibió el mismo nivel de apoyo o libertad creativa, lo que hizo que fuera más difícil para los hermanos mantener su visión original. Sin embargo, el cambio más sorprendente y desalentador ocurrió cuando se estrenó la tercera entrega, Scary Movie 3, 2 años después de la segunda película. Lo que se hizo evidente de inmediato para los fans fue la ausencia de cualquier miembro de la familia Wayans en el reparto o el equipo técnico. Esto fue particularmente desconcertante, ya que los hermanos Wayans habían sido fundamentales en la creación de la franquicia tanto detrás de escena como en la pantalla. Su ausencia dejó a muchos fans preguntándose qué había sucedido y por qué ya no estaban involucrados en un proyecto que habían armado.